Muy buenas noches para todos los compañeros. Nuevamente el día de hoy acompañándolos con una transmisión nueva, estudiando el tema número 20 de la fase A, que se titula El país psicológico. Bueno, en este tema vamos a profundizar en conocer lo que es nuestra propia psicología, cuál es el desorden que tenemos, digamos, dentro de nuestra mente. Vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos y vamos a romper con falsos conceptos que tengamos sobre nuestra misma personalidad, ¿sí? Uno de los objetivos también a profundizar, como les decía, es dejar de creernos buenos, ya que muchas veces tenemos ese falso concepto de que nosotros somos unas personas muy buenas, que somos pues unas personas muy espléndidas, ¿sí? Y bueno, para quitarnos esa idea o ese concepto de la mente, pues es importante profundizar sobre este tema. Ya más adelante vamos a empezar a desglosarlo para que ustedes vayan viendo cuál es, en este caso, el proceso que realmente sucede en nuestro interior. También vamos a aprender una técnica muy interesante que consiste en aprender a vivir de instante en instante. Y por último, pues también vamos a hacer un pequeño estudio sobre cómo cambiar el centro de gravedad para volver, en este caso, al absoluto, ¿sí? Es digamos, uno de los principales objetivos también de que ustedes pues aprendan en este caso a controlar la parte de la imaginación, de la psicología y de todo lo que dedicamos, digamos, en tiempo a derrochar en el ocio o en determinados detalles psicológicos, pues cambiemos ese centro de gravedad hacia el despertar de nuestra propia conciencia. Bueno, pero vamos a profundizar más adelante cómo es que se hace este trabajo. Y bueno, pues vamos comenzando. Hola Carla, buenas noches, gracias por acompañarme. Vamos iniciando con el estudio de el país psicológico. Bueno, continuamos. Para esto, pues hay que tener en cuenta primeramente una cosa en cada uno de nosotros, que nosotros vivimos en un mundo paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto, digamos, así como se hay países, regiones, comunidades, pueblos, ¿sí? Lugares, tanto bonitos, feos, como ustedes lo puedan interpretar, en el exterior también eso existe dentro de nosotros mismos. Dentro de nuestra cueva psicológica, que en este caso es nuestra mente, pues también allá se encuentran distintas regiones, distintas ciudades que comúnmente a través de nuestra imaginación mecánica o de nuestro pensamiento, pues visitamos o estamos en determinados lugares, ¿sí? Por ejemplo, pues si ustedes se encuentran, digamos, ahorita en sus habitaciones, en sus casas o de pronto están en su trabajo, si ustedes en cierto punto de algún punto de, digamos, de su vida, hacen una pequeña autoobservación, pueden darse cuenta que puede que estén visitando a lo mejor, no sé, la playa que visitaron el mes pasado, o tal vez visitaron una ciudad, un pueblo, ¿sí? Ustedes pueden estar, digamos, en un determinado lugar, pero pues su psicología, su mente, su pensamiento está, digamos, viviendo, en este caso, o proyectándose dentro de otro lugar ajeno a donde se encuentran ustedes. Y pues como ustedes lo pueden ver, pues a simple vista, pues tenemos lo que es nuestro país exterior. En toda región del mundo encontramos pues lugares de todo tipo. Encontramos lugares con un buen confort, llenos de naturaleza, muy bonitos, muy pintorescos, muy tranquilos, rodeados de naturaleza, pero también pues en cada región también vamos a encontrar lugares digamos un poco pues agresivos, donde pues a lo mejor hay digamos escasez económica, hay personas que consumen drogas, hay lugares donde pues se consumen bebidas alcohólicas, ¿sí? Bares, también hay lugares donde pues son como centros de diversión, ¿sí? Y bueno, pues todo este tipo de lugares es lo que podemos ver en nuestro país exterior. Les repito, pues en la mayoría
lugares que existen sobre el mundo, encontramos esta esta varianza, digamos, de lugares que podemos percibir a través de ese mundo exterior. Y en nuestro país interior, pues también comúnmente visitamos ese tipo de lugares, obviamente sin condicionamientos, podría decir, porque ustedes en cualquier momento pueden imaginar un determinado lugar que hayan visitado meses o años atrás, ¿sí? Y en ese momento, pues en su quietud, estando completamente apacibles, pueden empezar a imaginar o a recordar el lugar donde ustedes fueron, si de pronto les digo fueron a una playa muy bonita, fueron a una zona montañosa, mucha relajación, o fueron de pronto a un pueblo mágico, ¿sí? Todo eso pues nosotros comúnmente lo estamos visitando con el proceso de nuestra imaginación, ¿sí? Y bueno, esta es la diferencia que pues debemos de tener o de comprender en este tema para que pues obviamente podamos ir profundizando cada vez más. Y bueno, en cada lugar, tanto del país exterior y del país interior, vemos que siempre van a haber acompañantes, ¿sí? En este caso, si ustedes se dan cuenta en el país exterior, si ustedes van, digamos, de pronto a un lugar digamos, de cantina, donde pues se tomen tragos, se tome alcohol, ustedes van a ver que en ese lugar pues también se proyectan determinadas personalidades o determinados, eh, en este caso, pues sí, digamos, determinadas personas se reúnen en determinados puntos, ¿sí? Si ustedes visitan, por ejemplo, eh, una cárcel, digamos, empiezan a imaginar ese proceso dentro de su mente, pues ustedes pueden que hasta empiecen a imaginar, digamos, todas las personas que están dentro de esa celda, y en el exterior pues también podemos ver, eh, digamos, ese tipo de acompañantes o de personas que conforman ese contexto, ese lugar, ¿sí? Y en cualquier lugar pues son pertenecientes a determinados grupos de personas. En un lugar, digamos, agresivo, donde pues está, digamos, como pues muy alejado de la ciudad, podemos ver pues que hay a personas que conforman, digamos, ese sitio, ¿sí? Y lo mismo pasa en nuestro país interior, ¿sí? Hay acompañantes de todo tipo, y eso lo podemos ver en todos los efectos psicológicos que se nos manifiestan dentro de nuestra propia mente. Y tanto en el país exterior como en el país interior vamos a encontrar lo que son leyes y peligros. Hablemos un poquito de lo que es el país exterior. ¿Sí? En el país exterior, pues todos sabemos que sí se conforman de determinadas leyes, ¿sí? Porque obviamente, por ejemplo, si ustedes quieren viajar, por ejemplo, pues a una playa exótica, a un lugar pues de paz y tranquilidad, pues obviamente que tienen que, digamos, tener dinero, agendar un vuelo, si tienen que agendar una hotelería donde pues ustedes vayan a dormir, a quedarse. Y eso es como una ley que tenemos acá en el mundo físico, ¿sí? Para visitar un determinado lugar. Obviamente, pues también hay determinados peligros, ¿sí? Porque como les decía, hay regiones que son, pues, digamos, equilibradas en el aspecto de que hay, por ejemplo, pues seguridad, uno puede estar completamente relajado y tranquilo, pero también, pues, se existe esa dualidad donde, pues, está una polaridad de ese mismo lugar donde se encuentran, pues, lugares agresivos, ¿sí? Por ejemplo, pues donde encontramos gente que se dedica a delinquir, prostíbulos, lugares donde se vende droga, donde hay personas que pues se dedican a, pues sí, digamos, a la delincuencia, ¿sí? Y todas estas son pues las leyes y peligros que enfrentamos en cualquier lugar del país exterior del mundo que pues ustedes quieran visitar. Pero a diferencia de nuestro país interior, acá digamos que acá no existen, digamos, leyes, y en este caso pues tampoco peligros, porque en cualquier momento que ustedes pongan en actividad su imaginación, pueden visitar un prostíbulo, ¿sí? Pueden visitar un prostíbulo en su simple imaginación, pueden imaginar a las mujeres que están ahí, que en este caso serían las acompañantes de su psicología, pueden imaginar determinadas mujeres de determinada forma, rubias, morenas, altas, eh, bueno,
ya como cada uno de ustedes quiera imaginar ese lugar de su país interior, ¿sí? Pero de pronto si ustedes también quieren visitar un barrio donde hay pues determinadas personas que se dedican a las drogas, al pandillerismo, pues vemos que también ahí hay acompañantes, ¿sí? Pero en nuestro país interior, pues ustedes pueden divagar, entrar en esos lugares, plasmar o imaginar circunstancias donde a lo mejor están teniendo una riña callejera o peleando con alguno de esos acompañantes de su país interior. Y pues ese es el proceso que se da en el país interior. ¿Sí? Ustedes acá pues deben de tener como esa diferenciación que en el mundo exterior pues acá sí existe el peligro, porque pues si nosotros cometemos algún acto eh, digamos del ego, pues nos trae consigo determinadas consecuencias, ¿sí? Nos trae consecuencias. Hay leyes que pues tenemos que respetar, leyes tanto del mundo físico como leyes de los seres humanos, y eso hace que nosotros en cierto punto nos limitemos a realizar determinadas cosas, ¿sí? ¿A qué me refiero con limitarse? Si ustedes, por ejemplo, saben que si se van a meter a un barrio peligroso, van a buscar problemas con determinada persona, pues corren el peligro de que pues los terminen asesinando, los terminen lastimando de una forma muy fuerte, o si es al contrario, si ustedes golpean demasiado al contrincante, lo lastiman de una forma muy grave, pues hay leyes que se van a ejecutar en base a esa falta, ¿sí? Obviamente pues vamos a ir a la cárcel, vamos a tener que pagar una sanción, y bueno, todo eso respecta a lo que es el país exterior, pero en nuestro país interior no hay, digamos, limitaciones, ¿sí? No existe el tiempo ni el espacio allá, en cualquier momento, sea de día, de noche, de mañana, en cualquier hora que ustedes dispongan, pueden poner en actividad esa imaginación mecánica y visitar ese lugar, rotular esa persona con la que tienen el descontento o la riña, y ahí pueden pelear, agredirse, matar, asesinarse sin piedad, sin ningún tipo de peligro ni ley, ¿sí? Y bueno, aquí este proceso que les acabo de explicar es para que entremos en, digamos, en el razonamiento de que cada uno de nosotros no somos tan buenos como lo creemos, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, nos presumimos de virtuosos, que somos pues muy buenas personas. En el silencio que nosotros, digamos, presentamos ante los demás, podemos tener una personalidad impecable, ¿sí? Hasta un vocabulario refinado, ¿sí? Pero nuestra psicología puede o es probable que sea un completo caos, ¿sí? Bueno, aquí les dejo unos ejemplos para que ustedes mismos vean cómo es que se ejecuta este tipo de situaciones. Como por ejemplo, ustedes vamos a verlo ahorita en, por ejemplo, en un sacerdote, ¿sí? Aquí vemos que pues una persona se está confesando con esta persona, con este eh, sacerdote, le está confesando sus pecados, sus faltas, pero este sacerdote, en ese proceso donde él está recibiendo esa información, en su país psicológico está imaginando, está rotulando todo lo que esta mujer pues le está diciendo, ¿sí? Obviamente eso no es un proceso de la conciencia, es importante tenerlo en cuenta, sino que son los defectos psicológicos que aprovechan, digamos, esa oportunidad para poder empezar a alimentarse. Les pongo un ejemplo. Digamos que aquí esta mujer pues está cometiendo una falta, está por ejemplo adulterando con una persona que no es su pareja, está a lo mejor pues adulterando a lo mejor con un vecino, se está mandando mensajes de texto, le regaló o le prestó dinero, ¿sí? O de pronto tuvieron un encuentro íntimo, ¿sí? Y pues obviamente este sacerdote al estar escuchando ese relato, eh, si él no tiene, digamos, en este caso, esa sabiduría
para controlar el pensamiento y la imaginación mecánica de esos defectos, de esos yoes, de los acompañantes que están en su mundo interior, pues obviamente en ese momento van a empezar a alimentarse, ¿sí? Aunque él, pues como les digo, se presuma de virtuoso, si no tiene, digamos, esa sabiduría de comprender y entender que todo eso que está plasmándose dentro de su psicología no es su conciencia, sino son sus defectos psicológicos, pues de pronto él empieza a imaginarse como una mujer se está viendo a escondidas con determinada persona. Él ya está rotulando como tal esa película en su mente. Si por ejemplo la mujer le dice, no, pues tuvimos una relación íntima, fue de esta forma, nos encontramos en tal lugar, él rápidamente va a empezar a imaginar todo ese proceso, ¿sí? Pero les repito, eso no es parte de la conciencia. La conciencia se manifiesta cuando uno está en silencio interior, cuando la mente está completamente en blanco. En este caso, cuando pasa este proceso, entran los defectos psicológicos a alimentarse, ¿sí? Si por ejemplo, les pongo otro ejemplo igual, digamos que llega un amigo de nosotros, nos empieza a relatar, digamos, una pelea que tuvo, por ejemplo, con alguna persona. Digamos que se encontraron, se dijeron de palabras, eh, el otro lo empujó, lo golpeó, hubo sangre, hubo rasguños, hubo gritos, llegó la policía, ¿sí? Todos estos procesos, si ustedes se dan cuenta, pues todos hemos recibido alguna vez un relato de este tipo, ¿sí? Por un amigo, un vecino, un hermano o algún conocido. Y rápidamente nosotros cuando estamos escuchando ese relato de esa persona, nosotros rápidamente empezamos a rotular, en este caso empezamos a armar esa película que la persona nos está diciendo dentro de nuestra mente, dentro de nuestra psicología. Empezamos a imaginar cómo se pelearon, cómo hubo sangre, y obviamente pues esto varía en todas las personas, porque no todos tenemos, digamos, la misma psicología. Hay personas que tienen defectos asesinos, tienen unos defectos más pesados que otros, y en base a los defectos psicológicos que carga cada persona, pues es como va a empezar a rotular todas esas imágenes dentro de su mente, ¿sí? Y pues bueno, hay otra parte que digamos también se manifiesta a través de lo que es nuestra identificación visual. Si por ejemplo nosotros empezamos a ver una persona, digamos, con determinado aspecto, pues rápidamente nosotros empezamos a criticarlo, empezamos a imaginar que esa persona pues es un ladrón, es un golpeador, es un abusador, vende drogas, como ustedes lo pueden ver acá. Rápidamente nosotros por esa impresión que estamos viendo empezamos a imaginar todas esas circunstancias de esa persona, todas esas formas de actuar. Y, por ejemplo, aquí esta madre o esta mujer pues nos está dando cuenta que eso que ella está imaginando, que está pensando, ¿sí? Que es, digamos, esta persona, son sus mismos defectos psicológicos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo que se expresa mucho, que es, por ejemplo, cuando una persona ve, digamos, a una señorita que, pues, digamos, viste de una forma muy exuberante, le gusta arreglarse mucho, pues se viste, digamos, de una forma provocativa. Rápidamente, si una mujer, digamos, de casa, de buen hogar, que se presume de virtuosa, rápidamente ella al ver esa señorita, pues bien arregladita, bien bonita, bien vestida, rápidamente en su país psicológico, ella al ver esa señorita vestida de esa forma, empieza a imaginar que de pronto es una prostituta, que de pronto se acuesta con muchos hombres, que de pronto pues le saca dinero a todos los hombres con los que mantiene relaciones, ¿sí? Empieza a imaginar pues muchas cosas, digamos, pues muy desagradables de esa señorita. Ella sin darse cuenta, en ese preciso momento está imaginando, o lo que está imaginando, lo que se está alimentando dentro de su psicología, son sus mismos defectos de prostitución, sus mismos defectos de la lujuria en este caso, porque muchas veces al ver digamos, una impresión de esas, al ver una persona así, bueno, rápidamente la psicología nos empieza a manipular, ¿sí? De pronto se viene, si nosotros somos, por ejemplo, muy lujuriosos,
puede que empecemos a imaginar cómo la señorita empieza a sostener relaciones sexuales con una persona, empezamos a imaginar de pronto su cuerpo, ¿sí? Y todo esto es a base de nuestra propia psicología. Si nosotros somos muy codiciosos o muy envidiosos, podemos empezar a imaginar que es una mujer aprovechada, que todo eso que tienes por lo que pues le dan sus padres, ¿sí? Pues cada persona tiene su interpretación a base, digamos, de su propia psicología, ¿sí? Y es por eso que se dice que hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos, ¿sí? Porque muchas personas, les digo, se creen muy buenos, pero realmente en su psicología imaginan pues muchas cosas muy perversas. Y esto lo podemos identificar, por ejemplo, en las personas que regularmente siempre critican mucho, ¿sí? Esa es, digamos, una de las características que tienen estas personas virtuosas, entre comillas, porque no son virtuosas, ¿sí? De que pues ellos en su autoengaño que tienen de que se creen buenos, eh, siempre andan señalando, digamos, a todo el mundo, ¿sí? Siempre andan señalando a todo el mundo, andan mal pensando cosas de los demás, y esos son sus propios efectos psicológicos que, digamos, en este caso se están manifestando dentro de su interior, ¿sí? ¿Y por qué se dice que hay virtud en los malvados? Porque muchas veces una persona que es malvada, en este caso sabe que roba, sabe que consume drogas, sabe que se ha portado mal con los demás, sabe que ha traicionado, sabe que en ciertos puntos ha sido un tirano, ¿sí? Sabe que le ha hecho mucho daño a los demás, ¿sí? Porque él lo ha vivenciado, lo ha hecho. En este caso, una persona que si en algún punto de su existencia logra recibir el conocimiento, logra darse cuenta que eso que realizó fue, digamos, una acción del ego, pues una persona digamos, que está en esta posición de ser malvado, en este caso, tiene mucho más posibilidad de encontrar la virtud dentro de sí mismo, ¿sí? O de despertar esa virtud dentro de sí mismo. Porque obviamente al darse cuenta de todos los actos erróneos que cometió, muchas veces pues pueda que le llegue como tal un arrepentimiento, empiece a trabajar sobre sí mismo y empiece a extraer toda la sabiduría que en este caso se estaba atrapada dentro de toda esa maldad que tenía, ¿sí? Y más en cambio una persona que se siente virtuoso, que se siente muy buena, digamos que es como una persona que está completamente vendada de sus ojos, ¿sí? No puede ver más allá de, ¿sí? Porque pues obviamente al tener ese falso concepto de sí mismo, le impide trabajar sobre sí mismo. Sí, es un concepto, digamos, un muro muy fuerte que se pone esa persona y que obviamente pues eso le impide autoobservarse, si no da crédito a saber que pues todo eso que carga en su interior hace parte del ego, de su propia maldad. Sí, ese es un proceso que, digamos, este tipo de personas pues muy difícilmente puede llegar, si por esa misma falsa idea de que son virtuosos. Y bueno, ese es el proceso que uno se tiene. Y bueno, acá también pues sucede, digamos, algo, pues, podríamos decir algo muy triste, porque en esa cueva psicológica donde pues nos la pasamos imaginando determinadas circunstancias o situaciones, sean de la personalidad, sean del ego, eh, cuando se llega al momento de nuestra propia muerte, ¿sí? Cuando digamos ya desencarnamos, recordemos que pues cada uno de nosotros pasa lo que es el limbo, ¿sí? A esperar, digamos, un nuevo retorno, un nuevo cuerpo físico para poder estar acá en la manifestación. Pero, pues como les digo, nosotros al tener toda esa psicología ocupada en cosas de la personalidad, en críticas, en imaginaciones mecánicas de lugares donde hemos estado, de personas acompañantes de nuestro propio mundo interior, que en este caso son los yoes, los egos, pues obviamente al pasar al limbo van a seguir con nosotros. Si esos defectos no mueren, ¿sí? Esos defectos pues tienen que seguir con nosotros mismos, y obviamente pues esto hace que la conciencia se duerma, ¿sí? Obviamente nosotros al entrar al limbo
entramos con un determinado porcentaje de conciencia despierto, porque pues obviamente al entrar al limbo se hace en un proceso de eh, donde nos juzgan, digamos, y obviamente pues aquí se nos despierta un poco la conciencia, ¿sí? Cuando nos hacen ese proceso donde nos juzgan, pero ya al paso del tiempo, cuando ya estamos en sí, digamos, un cierto tiempo en el limbo, poco a poco se nos sigue durmiendo la conciencia, se nos va durmiendo, se nos va durmiendo, y todos los procesos que desarrollamos de la personalidad en nuestro mismo país psicológico, pues lo vamos a empezar a realizar allá en el limbo. Si por ejemplo una persona que se dedicaba a construcción, a albañilería, su personalidad pues era de una persona muy trabajadora, eh, todo el tiempo digamos que su psicología, su mente, sus acompañantes, en este caso de su propio mundo interior o de su país interior, pues obviamente eran enfocados a lo que era su trabajo, ¿sí? Todo lo relacionado a su personalidad, a su trabajo, y allá en el limbo pues se la va a pasar realizando las mismas labores de trabajo que en este caso manifestaba en el mundo físico. Lo mismo pasa por ejemplo con una ama de casa que por ejemplo pues llega su momento de la muerte, se le hacen sus juicios, se le despierta una parte de esa conciencia para hacerse consciente de lo que sucede con su nueva existencia allá en el limbo, y ya después posteriormente pues entran toda esa psicología, todos sus defectos psicológicos, y allá pues seguirá realizando las mismas labores o tareas domésticas que realizaba acá en el mundo físico, ¿sí? Y lo mismo pasa con cualquier persona, de cualquier personalidad, y pues obviamente este es un proceso de los defectos psicológicos que como tal pues tienen una vida mecánica, podemos decirlo así. Y esa vida mecánica hace que pues obviamente esos mismos yoes, esos mismos defectos psicológicos, a cada segundo se estén robusteciendo y estén creciendo de una forma pues más acelerada. Y pues lo negativo acá es que pues la conciencia a cada segundo se nos sigue durmiendo, se nos sigue durmiendo, se nos sigue durmiendo. Y obviamente pues este es un proceso muy negativo para el despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Todo esto pues trae consecuencias por dejarnos llevar por esa cueva psicológica. Como les decía, pues lo principal es que nos duerme completamente de la conciencia, quedamos completamente desconcentrados, y eso pues lo podemos ver, ¿sí? En muchas ocasiones, porque por ejemplo si ustedes están dentro de su casa, de su habitación, están realizando una determinada tarea, de repente olvidan dónde dejaron sus llaves, dónde dejaron su celular, ¿sí? En muchas ocasiones, por ejemplo, empiezan a buscar sus lentes, si ustedes son personas que usan lentes, empiezan a buscar sus lentes, mis lentes, ¿dónde están mis lentes? ¿Sí? Por esa misma desconcentración que tenemos, ni cuenta nos damos que los lentes los traemos puestos, ¿sí? Eso es algo que muy comúnmente pasa. Estamos tan dormidos en la conciencia que pues muchas veces suceden ese tipo de cosas. O buscamos algo y lo traemos en la mano, ¿sí? Cualquier objeto, sean unas llaves, sí, digamos cualquier objeto, y por lo mismo de que pues estamos completamente dormidos, nuestra psicología está en otro lugar, no está en el aquí y en el ahora, pues hace que estemos completamente desconcentrados, ¿sí? Alimentamos ya en gran medida los efectos psicológicos. Es por eso que pues muchas veces también vamos por la calle como si fuéramos unos zombies, ¿sí? A veces pues somos propensos a pasar un accidente porque pues vamos caminando pero pues con la mirada completamente perdida. La psicología está en este caso teniendo un proceso mecánico muy fuerte. Caemos también en procesos de autoengaño, donde por ejemplo pues pensamos que lo sabemos todo, pero la realidad es que no sabemos nada, estamos completamente dormidos, y como les digo, en ese autoengaño pensamos que somos virtuosos, que lo sabemos todo, que somos perfectos, y pues eso hace que se nos despierte mucho la crítica, ¿sí? Porque pues obviamente ese orgullo que tenemos, que siente que lo sabe todo, que está por encima de los demás, hace o nos da como ese poder, en este caso, de poder criticar a los demás, ¿sí?
criticar a los demás por sus malos actos, por cómo visten, por lo que hacen, por lo que no hacen, ¿sí? Y obviamente pues esto nos hace entrar también pues en procesos de sufrimiento. Recordemos que cada vez que un defecto psicológico se manifiesta en nuestro interior, pues nos genera karma, ¿sí? Todo defecto psicológico genera karma, y por eso es que estamos en esos procesos de sufrimiento. Ahora, uno de los fundamentos de este estudio es que nosotros aprendamos, en este caso, a vivir en el instante. Si vivir en el instante se podría decir que es un punto matemático donde cruza la línea de la vida y cruza una línea que, digamos, nos puede hacer que nosotros, en este caso, pues despiertemos nuestra propia conciencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de vivir en el instante? Pues primeramente que todo es identificar en qué lugar me encuentro física y psicológicamente. Esto lo voy a lograr con la concentración en los latidos de mi corazón, ¿sí? No dejándome llevar por pensamientos del pasado, no futurizando cosas que a lo mejor no van a suceder. Muchas veces estamos siempre futurizando cosas o situaciones que anhelamos que pasen. Si nosotros estamos en esa posición donde estamos recordando cosas del pasado o futurizando situaciones, pues esto nos saca de vivir en el instante, ¿sí? No estamos como tal dentro del presente, si estamos psicológicamente en otro lugar, y esto hace que pues obviamente estemos en esos procesos mecánicos de alimentar al ego y estemos dormidos completamente de la conciencia. Ahora, les decía yo que en esa línea de la vida que corre de segundo a segundo, es importante que nosotros estemos anclados aquí y a la hora, sintiendo los latidos de nuestro corazón. Y en ese momento, en ese punto matemático, se podría decir, es cuando nosotros podemos autoobservar en nuestro mundo interior todos los defectos psicológicos que nos quieren, en este caso, llevar a lugares del pasado o nos quieren llevar a lugares del futuro, ¿sí? Y en ese momento, pues es importante eliminar esos pensamientos mecánicos, ¿sí? Recordemos que esa petición la vamos a hacer a la Madre Divina. En ese momento que pues yo estoy aquí anclado en el instante, en el aquí y en el ahora, sintiendo los latidos de mi corazón, estando completamente tranquilo, ahí puedo observar que me desconecto del lugar donde estoy. Si de pronto puede ser que esté imaginando el lugar donde trabajo, lo que estoy haciendo, las personas con las que convivo en mi trabajo. Y cuando yo llegue en ese punto es cuando voy a empezar a pedir muerte psicológica a cada pensamiento, a cada rotulación que se me manifieste en la mente, y de esta manera no me dejo arrastrar por mi cueva psicológica. Lo mismo pasa hacia pensamientos del futuro, y de esta manera, eliminando detalle a detalle, vamos a aprender a anclarnos al presente, ¿sí? Esto de anclarnos al presente, les repito, nos va a ayudar mucho en lo que es el proceso de la autoobservación, de eliminar todos los defectos psicológicos que se van manifestando. Les repito, cada que esos pensamientos, esas imaginaciones se manifiestan en la mente, no hacen parte de la conciencia. La conciencia se manifiesta a través de la acción y cuando la mente está completamente en silencio, ¿sí? Es cuando está completamente en blanco. Y bueno, eso es para tenerlo en cuenta, porque yo al decirles esto, obviamente que ya en su proceso de autoobservación, que empiecen a desarrollar ustedes mismos, van a empezar a ver cómo esos efectos psicológicos los quieren llevar a determinados lugares, ¿sí? Y cuando ustedes empiecen a autoobservar eso en su mundo interior, tienen, digamos, esa capacidad maravillosa de pedir muerte psicológica. Madre Divina, elimíname este pensamiento que me quiere sacar de aquí. Y de esta manera, pues van a ir empezando a desarrollar el proceso del despertar de la conciencia, ¿sí? Obviamente, pues cuando ya empezamos en este trabajo, también es importante empezar a darle un enfoque serio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a cambiar el centro magnético de gravedad que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues
obviamente, como les decía, nuestra propia personalidad que tenemos cada uno de nosotros, que hemos desarrollado a través del tiempo, es afín a nuestro país psicológico, ¿sí? Donde pues comúnmente nos dirigimos en esa imaginación mecánica. Si por ejemplo pues nosotros somos unos directivos, somos personas de oficina que pues comúnmente viajamos, estamos en negocios, estamos realizando pues sí, digamos cualquier cosa del marketing, de administración, pues obviamente que toda esa personalidad maneja determinados defectos psicológicos de codicia, de ansiedad, depresión, ¿sí? Y obviamente pues eso es lo que comúnmente nos está en este caso sacando del instante. Acá es importante que nosotros empiecemos a quitarle fuerza a ese centro de gravedad al que estamos enfocados para, digamos, traspasarlo a un tiempo para prácticas del despertar de nuestra propia conciencia, ¿sí? Y una vez haciendo esta labor, vamos a empezar pues a manifestar esos procesos del despertar de nuestra propia conciencia. Vamos a trasladar ese espacio o ese tiempo que le estábamos dando a la personalidad, al ego, lo vamos a empezar a invertir a lo que es la esencia, ¿sí? Que es el espíritu, lo real y eterno que está dentro de nosotros mismos y que digamos es lo más trascendental que podemos en este caso alimentar para el mismo despertar de nuestra propia conciencia. Y ya una vez estando en este análisis, es importante que empiecemos a analizar, por ejemplo, cuánto tiempo estamos dedicándole al sueño. ¿Sí? Hay muchas personas que pues dedicamos más de 8 horas a dormir. ¿Sí? Por ejemplo, también al trabajo. A muchos de nosotros le dedicamos pues igual, pues más de 8 horas al trabajo, a los negocios, 9, 10 horas. Al ocio, pues nos la pasamos 1 hora, 2 en el teléfono celular, que de pronto que vamos al gimnasio, que vamos a correr, que vamos a tomar un café, eh, que vamos a bailar un antro, etcétera. Sí, esas son, digamos, acciones del ego, del ocio. El tiempo con la familia es, digamos, en cierto punto desequilibrado, porque pues en esas reuniones muchas veces estamos alimentando la crítica, el chisme, las charlas de más, y pues esto es, digamos, como un desperdicio de tiempo que podríamos invertir en alimentar nuestra propia esencia, ¿sí? Acá es donde ya nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio en ese centro de gravedad, obviamente ya en un enfoque para alimentar al ser. Por ejemplo, pues ya de un sueño que le dedicábamos 8 horas, de pronto podemos dedicarle 6 horas, 7 horas o hasta 5. Obviamente, pues ya cada uno de ustedes tiene que hacer ese recorte de tiempo. Por ejemplo, si yo en mi trabajo de pronto estaba 10, 11 horas en mis negocios, ¿sí? De pronto pues puede aquí ya nada más le dedique unas 5 o 4 horas, ¿sí? Y de esta manera pues ya puedo tener un tiempo para invertirle en lo que son las prácticas, sea de suprasexo, sea de derviche, de transmutación de fuerzas cósmicas, ¿sí? Ya puedo darle un enfoque de mayor tiempo y más que nada de energía a la práctica del nacimiento espiritual. Voy a tener el ánimo también para empezar a morir psicológicamente de instante en instante, como era lo que pues les explicaba hace un momento, ¿no? Empezar a anclarnos en el aquí, en el ahora, sintiendo los latidos de nuestro corazón y no dejarnos llevar por esos acompañantes, por ese país psicológico que comúnmente se manifiesta a cada instante de nuestra vida. También es importante darle enfoque al trabajo del sacrificio por la humanidad, sí, que es llevar toda esta sabiduría a toda la humanidad en general, para que pues tengan esa misma oportunidad, ¿no? de poder trabajar sobre sí mismos y tener esa oportunidad de llegar a su despertar completo de su conciencia, ¿sí? Y como les digo, ya en ese tiempo que pues obviamente vayamos recortando, tanto del ocio, del sueño y del trabajo, pues ya lo podemos ir acomodando. Por ejemplo, pues ya en las prácticas de transmutación de fuerzas cósmicas,
en la mantralización de la O para el despertar de la intuición, en los procesos de muerte en marcha, de meditación reflexiva, en los procesos de velar y orar, por ejemplo, pues cuando nos la pasamos anclados al teléfono celular, cuando vamos en el transporte público, ¿sí? Ahí pues podemos utilizar ese tiempo de media hora, 40 minutos en practicar un velar y orar, las meditaciones de koanes antes de dormir, los traslados de fondos, que pues hace referencia a eh, trasladar, digamos, el Dharma que vamos generando con el sacrificio por la humanidad al banco del karma para equilibrar nuestra vida. El sacrificio por la humanidad, tanto el enseñar como el pescar. El enseñar, pues ya es como tal, explicar de una forma sintetizada todos los procesos para el despertar de la conciencia, enfocado en esos tres factores. Y el pescar, pues obviamente ya se enfoca a hacer publicidades por internet, repartir algunos volantes en la calle, a familiares, pegar afiches de pronto en los postes, también hacer las retrospecciones del día, en analizar, digamos, antes de dormir, empezar a hacer un análisis de ver qué defectos psicológicos se nos pasaron durante el día, qué defectos psicológicos alimentamos, las negociaciones en cruz, que ya son como tal peticiones que se le hacen directamente a la ley divina para que nos ayude en nuestro proceso de despertar de la conciencia. Las prácticas de protección, ¿sí? Que vamos a realizar en cada práctica que realicemos, nuestra práctica de desdoblamiento astral, que pues es algo esencial que tenemos que aprender acá en este curso para poder conectarnos con nuestro ser, para poder recibir esa información que necesitamos para no errar en el camino. Y bueno, de esta manera, haciendo tiempo, digamos en este caso, para enfocarlo en las prácticas, va a hacer que la esencia poco a poco se vaya despertando y obviamente pues esto va a ser algo pues muy favorable para cada uno de nosotros, porque pues ya de esta manera vamos a empezar a tener ese equilibrio para no dejarnos llevar por esos defectos psicológicos, ¿sí? Por nuestro mismo país psicológico, por esos acompañantes que tenemos en nuestro interior. Y pues de esta manera pues vamos a empezar con el trabajo estricto de lo que es nuestro despertar de conciencia, ¿sí? Cuando el centro magnético se establece en la conciencia, entonces se inicia el regreso del hombre total a las estrellas, ¿sí? Esa es una realidad que ustedes tienen que experimentar obviamente a través de lo que es la práctica, ¿sí? Porque pues todo acá queda como conceptos y más conceptos, pero la idea es que ustedes empiecen a hacer ese traslado de tiempo en su centro de gravedad y darle pues respectivo tiempo, ¿no? Cada una de las prácticas para que de esta manera pues ustedes vayan comprendiendo tanto su psicología y pues vayan conectando con la sabiduría de su propio ser. Y bueno, pues este es el estudio del día de hoy, compañeros. Es un estudio pues corto. Espero pues les haya aportado a su vida, a su despertar también, porque pues obviamente la idea de estos temas es que ustedes analicen cada día más a profundidad el conocerse a sí mismos, ¿sí? Vamos a leer los comentarios. Parece que pues tenemos muy pocos. El día de hoy nos acompañó Alirio Niño, nos dice muy buenas noches, muy buenas. Eso es como la ley del espejo, acusa por el mismo instinto que ella ya vivió, o la persona que hace cualquier señalamiento. Mira, es que esa ley del espejo, si digamos funciona de esa forma, sí, porque siempre nosotros criticamos y señalamos a las personas, pero en ese momento que nosotros estamos criticando y señalando a los demás, pues digamos que estamos viendo ese mismo defecto en nuestro interior. Bueno, la gente no lo sabe, no sabe que esa es una realidad,
pero en sí, pues nosotros cuando estamos criticando a una persona, pues muchas veces es por envidia del mismo defecto que traemos en el interior. Si ustedes se dan cuenta, estamos en ese polo de la envidia, donde pues estamos criticando al otro que eh, tiene, que no tiene, porque se viste, porque no se viste. Y pues ahí estamos como pues en ese proceso donde nosotros somos pues como los virtuosos, ¿no? Pero realmente pues recuerden que a través de la crítica alimentamos los defectos también y de una u otra forma pues traemos el mismo defecto en nuestro interior. Por eso es importante en ese momento que estemos criticando a los demás o que algo nos genere pues un descontento, ¿no? De cualquier tipo de persona que veamos con determinada personalidad, es importante analizar qué sucede dentro de mi mundo interior, ¿sí? De mi país interior, y ver qué acompañantes están manifestando. En ese momento que yo empiece a ver todo eso en mi país interior, es importante que pues comience el proceso de muerte en marcha, instante en instante, en ver cada defecto psicológico para que de esta manera no esté alimentando ese mismo defecto psicológico que, por ejemplo, se manifiesta dentro de las personas. Acá también es importante siempre ver los defectos hacia adentro y no hacia afuera, ¿sí? Porque muchas veces caemos como en esa confusión y acá pues terminamos como tal, como pues despertándonos como magos negros, ¿no? De que todo el tiempo estamos viéndole defectos a los demás. Ese es un defecto de prostitución, ese es un defecto vanidoso, ese es un defecto grosero, ¿sí? Y todo el tiempo también estamos como que así señalando, ¿sí? Siempre que veamos ese tipo de desperfectos en las personas, sí, siempre es importante irnos hacia adentro, ¿sí? Irnos hacia adentro. Siempre ese defecto criticón hay que estarlo eliminando para pues no caer en errores, ¿no? Y bueno, igual no terminar creyéndonos buenos y santos, porque pues ya una vez cayendo en ese concepto, se dificulta mucho más la autoobservación, ¿sí? Y al dificultarse mucho más la autoobservación, pues obviamente que esto nos va bajando más y más cada vez más, ¿sí? Tere Flores, es muy importante vivir aquí y ahora y matar a nuestros yoes a cada instante. Sí, Tere, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros dejamos que esos defectos se manifiesten, pues a cada manifestación que se va dando en nuestra propia mente le estamos dando más alimento y más alimento y más alimento. Y digamos que lo más negativo de esto es que, por ejemplo, al darles tanta fuerza, nos duermen también en lo que es en el mundo astral y no podemos recordar muchas veces lo que soñamos, ¿sí? Todas las experiencias astrales que vivimos no las podemos recordar por el mismo alimento que les estamos dando a todos esos defectos psicológicos, ¿sí? A todas esas proyecciones mentales que se manifiestan. O sea, si no las paramos, si no las eliminamos, eh, toman, digamos, determinada fuerza que pues nos duermen completamente de una manera pues, muy fuerte y impiden que nosotros tengamos como esa conexión lúcida en la parte astral, ¿no? Enrique Díaz, sentir el corazón a cada instante es algo complicado. Puedes profundizar en eso para mejorar y no sea tan complicado. Mira, pues ese es un proceso que se va a ir desarrollando y se va a ir agudizando en el momento en que tú empieces a practicar la muerte psicológica, ¿sí? Eh, por eso es importante que, o sea, tengamos como tal ese enfoque en estar viendo cada defecto psicológico que se nos manifiesta. Tú simplemente anclate el aquí y en el ahora, autoobserva dónde estás. Si, por ejemplo, estás en tu habitación o estás en tu trabajo, aquí tienes que estar, ¿sí? Ahí tienes que estar. Sabes que estás trabajando o estás conduciendo, aquí debes de estar completamente concentrado, observando lo que está donde tú estás. Si se te complica, por ejemplo, esa parte de sentir el corazón, siente tu respiración, ¿sí? Y observa el lugar donde tú estás. Y obviamente al estar observando el lugar donde tú estás, vas a ver que si tú te autoobservas, vas a ver que de pronto los defectos psicológicos de pronto pues te quieren llevar a imaginar ciertas cosas del pasado. Si te empiezan a recordar lo que viviste momentos atrás, en tu casa, en la calle o en determinado lugar,
Y en ese momento donde se viene esa imaginación mecánica, pues es donde tienes que empezar a practicar la muerte de instante en instante. ¿Sí? A cada personaje que se manifiesta, a cada imaginación, rotulación, todo lo que tú veas en la mente tienes que eliminarlo. ¿Sí? Con la petición, Madre Divina, elimíname este pensamiento, elimíname esta imaginación. Y de esta manera no te dejas sacar del instante, del aquí donde tú estás. ¿Sí? Y obviamente, pues tú al ir, en este caso, pues mejorando en esa muerte en marcha, instante en instante, poco a poco vas a ir sintiendo los latidos de tu corazón, ¿sí? Porque este es un proceso que, como te digo, tiene su tiempo, porque obviamente, pues al iniciar a todos se nos complica, ¿no? Porque pues obviamente tenemos todos los centros desequilibrados, con todo nos identificamos, no podemos ni percibir nuestra respiración, ¿sí? Y eso pues hace que pues no tengamos esa capacidad, ¿no? De sentir nuestro propio corazón, no estamos anclados al instante, pero el proceso de la muerte psicológica es lo que lo va a ir agudizando poco a poco, ¿sí? Para que pues lo vayas teniendo en cuenta y de esta manera pues ya a cierto tiempo vayas experimentando esa fuerza, ¿no? De latir del corazón, que va a hacer que también se, digamos, agudice también la muerte en marcha, la muerte psicológica. Bueno, vamos a esperar si tienen otra pregunta para aportar, para añadir. Y si no, pues vamos a dejar el tema hasta acá. Parece que no hay más dudas. Bueno, también un tip para agregarle aquí a Enrique Díaz. También es importante estar completamente relajados durante el día, Enrique, ya que si nosotros no estamos relajados, si no estamos, digamos, practicando la muerte en marcha también en base a lo que es nuestra relajación, cuesta más trabajo autoobservarse, eliminar los yoes y estar en el instante. Recuerden que la relajación es el estado natural de la conciencia y si nosotros no estamos relajados, conduciendo, trabajando, cocinando, bañándonos, pues se nos va a dificultar, ¿no? El proceso de la autoobservación, de la muerte psicológica. Y bueno, por eso es importante estar completamente relajados y quietos, porque si hacemos las cosas con ansiedad, eh, pues sí, digamos, muy ansiosos, con mucho afán, esto hace que pues se duerma la conciencia. Si nos desconectamos del aquí y del ahora, estamos como pues identificados con el yo, con el defecto psicológico y de pronto pues si ustedes se dan cuenta muchas veces estamos tensionados, ansiosos y esto pues igual digamos que perjudica la autoobservación y pues bueno, duerme la conciencia como tal. Por eso es importante siempre estar tanto anclados en el aquí y en el ahora y estar completamente relajados. La relajación nos va a permitir percibir más los latidos del corazón y poder autoobservar bien esos defectos psicológicos que pues a cada instante nos quieren sacar del aquí y del ahora. Bueno, Tere Flores nos dice todo muy claro, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Tere. Qué bueno que les haya quedado pues claro. Igual pues si tienen alguna duda después de este estudio, igual pues internamente nos pueden mandar algún mensaje y pues con mucho gusto los podemos ayudar con las aportaciones que tengamos en nuestras manos, con nuestro comprendimiento y bueno, para que pues igual no se queden con dudas. Y bueno, pues no siendo más, los espero el día lunes. Continuamos con nuestro horario de transmisión. Continuamos con la conferencia número con la conferencia 21, que ya como tal sí hace referencia a la parte de lo que es la concentración y la relajación. Vamos a profundizar cómo se da ese proceso, cómo se trabaja en nuestro interior
para que de esta manera, como le decía a Enrique, se vaya agudizando la autoobservación y la muerte psicológica, ¿sí? Y de esta manera, pues igual aprendamos a hacer las cosas a la perfección, ya que una vez manifestada la conciencia en la acción, las cosas salen, pues podríamos decirlo así, perfectas, ¿sí? Pero bueno, ya ese es un tema que vamos a estudiar el próximo lunes. Estar relajado cuesta realmente. ¿Qué hacer ahí en lo personal? Es difícil relajarme. ¿Qué pasos hacer para lograrlo? Tienes que ver cuál es el yo que te está tensionando, ¿sí? ¿Cuál es la preocupación que tienes, ¿sí? Porque muchas veces la preocupación por un, digamos, por un evento, por una circunstancia, es lo que te mantiene, pues, digamos que tensionado, te mantiene ansioso. Por eso es importante igual, pide muerte psicológica, ¿dónde está la tensión? De pronto, a veces que está uno tensionado de los hombros, el sobrepensamiento genera esa tensión, esa ansiedad. Por eso es importante ver cada pensamiento que te está, en este caso, preocupando. Muchas veces estamos preocupados por el trabajo, estamos preocupados por la escuela, por la universidad, por los hijos, ¿sí? Y todo eso pues tiene su fundamento muchas veces tanto en miedo, inseguridades, ¿sí? Todos esos miedos e inseguridades que están detrás de esa tensión hay que eliminarlos, ¿sí? Madre Divina, elimina esta ansiedad, esta preocupación, este miedo a perder, este miedo a no, pues sí, a no ganar, porque como te digo, todo este tipo de conceptos también que tenemos en la mente, de miedos, de apegos también, hace que pues obviamente estemos como en ese proceso de tensión, de ansiedad, y esto hace que pues no estemos como tan relajados, ¿sí? Todo el tiempo estamos como de malas, y esto pues dificulta la autoobservación, ¿sí? Por eso es importante que tienes que ver lo que está sucediendo en la mente, ¿sí? Porque de la mente recordemos que siempre baja la emoción, y ya una vez manifestado en la emoción, pues ya empieza a tensionar todo el cuerpo físico, ¿sí? Ya pasa lo que es la parte motor, instintiva, y ya es cuando uno ya empieza a tensionarse, a ponerse ansioso. Por eso es importante ver qué hay allá dentro de nuestros pensamientos, ¿sí? Y también pues algo que puedes empezar a practicar pues es la meditación reflexiva. Bueno, ahorita no hemos llegado allá donde estudiamos lo que es la meditación reflexiva, pero ya en conferencias más adelante vamos a empezar a estudiar cómo empezar a relajarnos, cómo empezar a eliminar los yoes de una forma más profunda. Y como te menciono, pues ya en la conferencia posterior que vamos a estudiar el día lunes, te invito, pues si tienes tiempo de acompañarnos, vamos a estudiar cómo lograr esa concentración y esa relajación, ¿sí? Porque como te digo, pues todos pasamos por este proceso, porque bueno, pues todos tenemos una vida social, ¿no? Tenemos hijos, tenemos un trabajo, somos padres de familia, tenemos responsabilidades y muchas veces eso que cargamos eh, hace que pues desconozcamos eh, lo que es la relajación, no conocemos la relajación realmente, todo el tiempo estamos ansiosos. Y bueno, en esta conferencia vamos a profundizar sobre este tema, cómo empezar a lograrlo para que tú poco a poco vayas experimentando pues esta maravillosa virtud, ¿no? De estar relajado y concentrado en cada acción que realices en tu diario vivir. Bueno, Enrique nos dice gracias a ti, Enrique, por estar acá, por preguntar también, porque recuerden que siempre pues sus preguntas, sus aportes también hacen que la conferencia se digamos, se nutra más, se profundice más, y de esta manera pues aprendemos tanto ustedes como nosotros como conferencistas, ¿sí? Y bueno, pues no siendo más, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta acá. Y bueno, los dejo que tengan una excelente noche, un buen descanso y bueno, los espero el día lunes. Que estén muy bien. Hasta pronto.